21 de febrero de 1916. 7 horas y 12 minutos de la mañana. En las colinas cubiertas de nieve alrededor de la antigua fortaleza francesa de Verdún, el mundo está a punto de cambiar para siempre. En este exacto momento, 1220 cañones alemanes, la mayor concentración de artillería jamás reunida en la historia humana, están apuntados hacia las líneas francesas. A las 7:12, todos ellos disparan simultáneamente. El rugido se oye a 160 kilómetros de distancia. Durante las próximas 9 horas, más de 1 millón de proyectiles caerán sobre un área de apenas 13 kilómetros. Un proyectil cada 3 segundos. 9 horas sin parar. Este es el comienzo de la batalla de Verdún. 302 días después, 714.000 hombres estarán muertos, heridos o desaparecidos. La mayoría nunca será encontrada. Sus cuerpos aún están allí, enterrados en tierra francesa, mezclados con el barro, el acero retorcido, y los millones de toneladas de explosivos que transformaron un paisaje pastoral en un infierno lunar. Este es el lugar donde la Primera Guerra Mundial reveló su rostro más terrible. Donde la inocencia del siglo XIX murió completamente. Y donde nació el mundo moderno, forjado en fuego de artillería y barro ensangrentado. Durante los próximos 55 minutos, descubrirás la historia completa de la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial. Entenderás por qué el general alemán Falkenhayn eligió específicamente Verdún para ejecutar su estrategia macabra de desangrar Francia hasta la muerte. Conocerás a Philippe Pétain, el general francés de 60 años que llegó a Verdún en el momento más desesperante y salvó a Francia con 3 innovaciones revolucionarias que cambiarían la guerra moderna para siempre. Escucharás la historia del mayor Raynal, que defendió el fuerte Vaux durante 6 días sin una gota de agua, con sus hombres bebiendo su propia orina para sobrevivir. Y conocerás a Vaillant. Una paloma. La única paloma en la historia en recibir la más alta condecoración francesa. Entenderás cómo una sola carretera, la Voie Sacrée, la Vía Sagrada, literalmente salvó a Francia de la derrota, con un camión pasando cada 14 segundos, día y noche, durante 302 días. Verás Le Mortomme, la colina cuyo nombre significa el hombre muerto, un nombre siniestro incluso antes de la guerra, que fue tan pulverizada por bombardeo que literalmente perdió varios metros de altura, vaporizada por la artillería. Y verás cómo esta batalla no solo moldeó la Primera Guerra Mundial, sino que dejó cicatrices permanentes en la conciencia francesa que persisten hasta hoy. Porque Verdún no fue solo una batalla. Fue el símbolo máximo de la Gran Guerra. El lugar donde la humanidad presenció por primera vez lo que la violencia industrial moderna podía hacer al cuerpo humano y al alma humana. Esto es Verdún. Y esta es la historia completa. Para entender Verdún, necesitas entender dónde estaba el mundo en febrero de 1916. La Primera Guerra Mundial había comenzado en agosto de 1914. Todos esperaban que terminara antes de Navidad. Los muchachos volverán antes de que caigan las hojas, decían los generales optimistas. Pero en febrero de 1916, la guerra estaba en su segundo año. Y la visión optimista se había desvanecido completamente, reemplazada por la brutal realidad de la guerra de trincheras. El frente occidental se había cristalizado en una línea de 750 kilómetros de trincheras que se extendía desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza. 750 kilómetros. De un lado, las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría. Del otro, la Triple Entente, Francia, Gran Bretaña y Rusia, más sus aliados. Y entre ellos, un laberinto mortal de alambre de púas, cráteres de obuses, y barro ensangrentado. Para Alemania, la situación estratégica se estaba volviendo cada vez más difícil. En Occidente, el avance inicial de 1914 se había detenido. Los intentos de romper las líneas aliadas en 1915 fracasaron con enormes pérdidas. En Oriente, a pesar de victorias impresionantes contra Rusia, el vasto imperio zarista se negaba a colapsar. Y el bloqueo naval británico comenzaba a apretar el cerco económico alemán, restringiendo importaciones vitales y causando escasez creciente en la población civil. El tiempo favorecía a los aliados. Tenían acceso a recursos globales a través de sus imperios coloniales. El imperio británico había movilizado tropas de India, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Francia recurrió extensivamente a sus colonias africanas, trayendo soldados de Argelia, Marruecos y Túnez. Y cada vez más, el apoyo industrial de Estados Unidos, aún neutrales, pero simpatizantes de los aliados, comenzaba a inclinar la balanza. Para Francia, la situación era igualmente grave. El país había sido invadido. Aproximadamente el 10% de su territorio más industrializado permanecía bajo ocupación alemana desde 1914. Los intentos franceses de expulsar a los alemanes en 1915, en las ofensivas de Champagne y Artois, resultaron en cientos de miles de bajas sin ganancias significativas. La moral nacional estaba siendo puesta a prueba al límite. La población francesa había perdido 900.000 hombres muertos o desaparecidos en los primeros 18 meses de guerra. Y otros 1,5 millones estaban heridos. Familias enteras habían sido devastadas. Pueblos enteros perdieron su generación de jóvenes. Y la economía estaba bajo tremenda tensión con la conversión total a producción de guerra. Era en este contexto, de estancamiento sangriento, de agotamiento creciente, de desesperación por una solución, que el general alemán Erich von Falkenhayn desarrolló su estrategia para Verdún. Una estrategia que él creía podría finalmente quebrar a Francia. Y cambiar el curso de la guerra. A finales de 1915, el general Erich von Falkenhayn, jefe del Estado Mayor General alemán, enfrentó una realidad sombría. Alemania no podría ganar una guerra prolongada de desgaste contra las potencias combinadas de la Entente.
Entonces desarrolló una nueva estrategia. No buscar una victoria decisiva a través de una ruptura de las líneas. Eso había demostrado ser imposible en las condiciones de la guerra moderna. En su lugar, propuso un nuevo enfoque, forzar a Francia a desangrarse hasta la muerte, Verbluten, en la palabra alemana, al defender una posición de valor psicológico y simbólico inestimable. El objetivo no era necesariamente capturar Verdún. Era forzar a los franceses a comprometer reservas infinitas para defenderla, desgastando el ejército francés hasta el punto de colapso. Falkenhayn calculaba que, por razones de orgullo nacional e importancia estratégica, Francia no podría darse el lujo de abandonar Verdún, incluso cuando la defensa se volviera catastróficamente costosa. ¿Pero por qué Verdún específicamente? ¿Por qué no París? ¿Por qué no cualquier otro lugar del frente? La elección de Verdún era deliberada y multifacética. Primero, historia. Verdún había sido una fortaleza clave desde la época romana. Durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 71, Verdún fue la última fortaleza francesa en rendirse, resistiendo incluso después de la caída de París. Se convirtió en un símbolo de resistencia nacional francesa. Después de aquella derrota humillante, Francia invirtió masivamente en la fortificación de Verdún, construyendo 2 anillos concéntricos de 28 fuertes y reductos modernos. Fuertes con paredes de hormigón armado de hasta 2,5 metros de grosor, cúpulas de acero giratorias para artillería, y guarniciones subterráneas. Lo último en fortificación militar. Segundo, geografía. Verdún formaba un saliente, una proyección en las líneas alemanas, que podía ser atacado desde 3 lados. Esto facilitaba la concentración masiva de artillería alemana. Tercero, logística. Y aquí estaba el cálculo crucial de Falkenhayn. El sector alemán estaba conectado a varias líneas férreas que permitirían rápida concentración de tropas y suministros. ¿Pero los franceses? Los franceses tenían acceso limitado. Una sola línea férrea estrecha. Y una carretera. Una sola carretera. Falkenhayn creía que esta ventaja logística permitiría a los alemanes mantener una tasa favorable de bajas, infligiendo más pérdidas de las que sufrían. Estaba equivocado. Catastróficamente equivocado. Pero en febrero de 1916, esa era su apuesta. Y estaba a punto de ponerla en práctica. Verdun-sur-Meuse. Una ciudad antigua en el noreste de Francia, situada en ambas orillas del río Mosa. La ciudad está posicionada en una depresión rodeada por una serie de colinas que dominan el paisaje. Un anfiteatro natural, que pronto se convertiría en un anfiteatro de muerte. La orilla derecha, del Mosa se caracteriza por una sucesión de colinas boscosas, Côte de Froid de Terre, Côte du Poivre, Le Mortome, El Hombre Muerto, Bois de la Cayette. Colinas intercaladas con barrancos profundos. La altitud varía desde aproximadamente 200 metros en el valle del río hasta más de 380 metros en las crestas más altas. Estas colinas, aunque no particularmente altas, ofrecen vistas dominantes sobre el terreno circundante. Quien controlara las crestas podía observar y dirigir fuego de artillería sobre vastas áreas. El terreno estaba cubierto por bosques mixtos, robles, hayas y abetos. Entre los bosques había pequeños pueblos y granjas. Lugares con nombres que pronto se volverían infames: Beaumont, Fleury, Douaumont, Vaux. Lugares que en pocos meses dejarían de existir completamente. Y luego estaban los fuertes. 28 fortalezas modernas posicionadas estratégicamente en las crestas dominantes. El mayor y más formidable era el fuerte Douaumont. Construido en el punto más alto de la región, a 388 metros de altitud. Una impresionante estructura de hormigón armado cubriendo 30.000 metros cuadrados. Más una isla de hormigón emergiendo de la tierra que un fuerte tradicional. Paredes de hormigón de 2,5 metros de grosor. Un techo de hormigón reforzado con acero de 12 metros de grosor descansando sobre una almohada de arena. Cúpulas de acero giratorias albergando cañones poderosos. 2 niveles subterráneos con capacidad para 500 a 600 hombres. Depósitos de munición. Enfermerías. Sistemas de ventilación. Cisternas de agua. Prácticamente impenetrable. O eso parecía. Fuerte Vaux, más pequeño pero casi tan formidable, controlaba los barrancos orientales. Otros fuertes, Froid de Terre, Souville, Tabans, formaban un anillo defensivo concéntrico. Entre los fuertes, una red de trincheras, puestos de ametralladora y refugios de hormigón completaba las defensas. Verdún era, o debería haber sido, una fortaleza impenetrable. Pero había un problema. Un problema que los alemanes aún no sabían. Y que los franceses descubrirían de la peor forma posible. 2 mentes. 2 filosofías. 2 destinos. Del lado alemán, General Erich von Falkenhayn. 55 años en febrero de 1916. Nacido en una familia militar aristocrática prusiana. Ministro de guerra desde 1913. Jefe del Estado Mayor General desde 1914, cuando sustituyó a Moltke tras el fracaso del Plan Schlieffen. Falkenhayn era inteligente. Frío. Calculador. Desarrolló el concepto de Ermatungsstrategie, estrategia de desgaste. No buscar victoria decisiva, sino desangrar al enemigo hasta el colapso. Eligió Verdún porque creía que los franceses defenderían a toda costa por razones de prestigio nacional. Y que la geografía y logística favorecían a los alemanes. Su cálculo, infligir bajas en proporción 2 a 1 o 3 a 1.
2 o 3 franceses muertos por cada alemán. Matemáticamente, esto colapsaría el ejército francés antes que el alemán. Matemáticamente. Pero la guerra no es matemática. Del lado francés, General Philippe Pétain. 60 años en febrero de 1916. Nacido en una familia campesina del norte de Francia. Su carrera había progresado lentamente precisamente porque sus ideas eran impopulares. Mientras la mayoría de los oficiales franceses idolatraban la ofensiva agresiva, el élan, el espíritu de ataque, Pétain dedicó su carrera al estudio de tácticas defensivas y poder de fuego. Como instructor en la École de Guerre, enseñaba que el fuego mata. Doctrina herética en un ejército obsesionado con ataques a bayoneta. En 1914, en vísperas de la guerra, a los 58 años, Pétain era solo coronel y consideraba retirarse. La guerra lo cambió todo. Su competencia fue finalmente reconocida. Y cuando Verdún comenzó a desmoronarse en los primeros días de febrero de 1916, fue Pétain a quien el alto mando francés llamó para salvar la situación. Era metódico. Calmo. Preocupado por las vidas de sus soldados. Pétain los cuida, decían los soldados. En contraste con generales que desperdiciaban vidas en ataques inútiles. Visitaba regularmente las trincheras de primera línea. Algo raro para generales. Los soldados lo amaban. Y estaba a punto de salvar a Francia. Con 3 innovaciones revolucionarias que cambiarían la guerra moderna. Pero antes de que Pétain pudiera hacer algo, antes incluso de que asumiera el mando, el infierno necesitaba comenzar. Si estás encontrando esta historia fascinante, y quieres ver más documentales históricos detallados y profundos como este, deja tu me gusta ahora. Esto ayuda al algoritmo de YouTube a recomendar este vídeo a más personas interesadas en historia. Este documental llevó semanas de investigación y producción para crearlo. Tu me gusta muestra que contenido de calidad vale la pena. Y si quieres seguir toda la serie sobre las batallas de la Primera Guerra Mundial, ya tenemos documentales sobre el Somme, Tannenberg, Gallipoli, y muchos otros están por venir. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Porque contenido así, profundo y bien investigado, es raro en YouTube en español. Y queremos continuar produciéndolo. Ahora, volvamos a Verdún. Porque el ataque está a punto de comenzar. 20 de febrero de 1916. La noche estaba normalmente quieta en el sector de Verdún. Soldados franceses en las trincheras de primera línea no sabían que miles de cañones alemanes estaban apuntados hacia ellos. Camuflados en los bosques y colinas apenas algunos kilómetros al norte. El ataque alemán había sido planeado originalmente para el 12 de febrero. Pero nieve pesada y tormentas forzaron aplazamientos sucesivos. Ahora, finalmente, el tiempo había mejorado lo suficiente. En las trincheras alemanas, 150.000 soldados de asalto aguardaban la orden. Muchos escribieron lo que esperaban no fueran sus últimas cartas. Capellanes militares circulaban, ofreciendo bendiciones. Oficiales verificaban relojes obsesivamente. En las posiciones de artillería, montañas de proyectiles estaban apilados. Explosivos de alto poder. Metralla. Gases venenosos. Artilleros habían pasado semanas calculando trayectorias, registrando objetivos, preparándose para el mayor bombardeo de la historia. Del lado francés, a pesar de las advertencias de inteligencia, la mayoría de los soldados esperaban solo otro día tedioso de vigilancia en las trincheras. Algunos tenían sentimientos de presentimiento. Patrullas alemanas habían sido inusualmente agresivas en los últimos días, capturando centinelas siempre que era posible. Aviones de reconocimiento franceses habían sido atacados ferozmente, sugiriendo que los alemanes querían ocultar algo. Pero órdenes del alto mando tranquilizaban que no había amenaza inminente. Un soldado francés, Alfred Jubaire del 132º Regimiento de Infantería, escribió en su diario aquella noche: hay algo extraño en el aire. Los alemanes están demasiado quietos. Pero los oficiales dicen que todo está bien. Espero que estén en lo cierto. Era su última entrada. Alfred sería asesinado en las primeras horas del bombardeo. Su cuerpo nunca sería encontrado. A las 4 de la mañana del 21 de febrero, las unidades de artillería alemanas recibieron la orden final. A las 7:12, el infierno comenzaría. 7:12 de la mañana. 21 de febrero de 1916. El infierno se abre. 1220 cañones alemanes disparan simultáneamente. El rugido se oye a 160 kilómetros de distancia. En las trincheras francesas, el efecto está más allá de la comprensión humana. Proyectiles de todos los calibres llueven sin parar. Desde 77 milímetros hasta los monstruosos 420 milímetros, las Big Berths, cañones navales que habían destruido los fuertes belgas en 1914. 30 proyectiles por segundo. Cada segundo. Durante 9 horas. Trincheras enteras colapsan, enterrando hombres vivos. Búnkeres de hormigón son perforados y sus ocupantes vaporizados. Puestos de ametralladora simplemente desaparecen en nubes de tierra y fuego. En las trincheras, soldados franceses no tienen dónde correr. No tienen dónde esconderse. Algunos enloquecen allí mismo, corriendo ciegamente hacia tierra de nadie donde son cortados por metralla. Otros quedan paralizados, encogidos en posición fetal, incapaces de moverse. El soldado Alfred Jubaire escribe en su diario con manos temblando: la humanidad está loca. El infierno no puede ser tan terrible. Los hombres están locos.
Horas después, Alfred desaparece. Vaporizado por un proyectil directo. Su cuerpo nunca es encontrado. A las 4, el bombardeo hace una pausa. En la súbita quietud relativa, soldados emergen temblando de sus refugios, ojos vidriosos por el trauma. Pero es una trampa cruel. El bombardeo se reanuda. Los alemanes están forzando a los defensores a salir de sus refugios para entonces aniquilarlos a cielo abierto. Cuando finalmente llega la noche, 15.000 a 25.000 franceses están muertos o heridos. Solo en el primer día. El día 22, tras 8 horas más de bombardeo, comienza el asalto de infantería. Los alemanes no vienen en olas masivas. Vienen en pequeños grupos tácticos, estos Truppen, tropas de asalto de élite, infiltrándose a través de las líneas devastadas. Armados con lanzallamas que proyectan chorros de fuego líquido. Con granadas de mano. Con ametralladoras ligeras. Su táctica, infiltración, aislamiento, eliminación. En el Bois d'Escaures, el teniente coronel Émile Driant comanda 1.200 hombres contra 20.000 alemanes. Driant tiene 60 años. Exdiputado del Parlamento. Escritor militar respetado. Había advertido sobre las deficiencias de Verdún. Fue ignorado. Ahora enfrenta la consecuencia. Sus chasseurs luchan ferozmente. Desde cada cráter. Desde cada árbol caído. Desde cada pedazo de cobertura. Durante 2 horas, mantienen el avance alemán. Pero están abrumadoramente superados en número. A las 6, Driant ordena retirada. Él mismo cubre la retirada cuando una bala alemana lo alcanza en la sien. Muerte instantánea. De los 1.200 chasseurs, menos de 200 escapan. Pero compraron tiempo. Tiempo crucial. En los días siguientes, pueblos enteros desaparecen del mapa. Aumont. Brabant. Beaumont. Lugares que existían hacía siglos. Ahora solo nombres en placas conmemorativas. 25 de febrero de 1916. El día del mayor desastre francés. Soldados alemanes del 24º Regimiento de Brandenburgo avanzan a través del pueblo de Douaumont devastado. Delante de ellos, en la cima de la colina, se yergue la masa colosal del fuerte Douaumont. La mayor fortaleza de Verdún. Las órdenes decían, eviten los fuertes. Deben estar fuertemente defendidos. Pero el lieutenant Radke decide investigar. Su grupo se aproxima cautelosamente. Esperando en cualquier momento que las cúpulas de acero giren y los cañones abran fuego. Pero nada sucede. El fuerte está silencioso. Extrañamente silencioso. Radke encuentra una entrada a través de un foso. Entra con su grupo. Dentro de los corredores subterráneos, encuentran solo 57 artilleros ancianos. Reservistas territoriales. Sorprendidos. Mal armados. Incapaces de ofrecer resistencia. A las 4 del 25 de febrero, el fuerte Douaumont, la piedra angular de las defensas de Verdún, diseñado para albergar 600 hombres, cae prácticamente sin lucha. En Alemania, la noticia causa celebraciones delirantes. Campanas de iglesia tocan. Escuelas declaran feriado. Periódicos proclaman victoria inminente. En Francia, el efecto es opuesto. Choque. Horror. Humillación nacional. ¿Cómo pudo la fortaleza más poderosa de Verdún caer tan fácilmente? La respuesta, incompetencia criminal del alto mando. Semanas antes, decidieron que los fuertes eran obsoletos. Removieron la artillería. Redujeron las guarniciones. Dejaron Douaumont prácticamente vacío. La moral francesa se desploma. El gobierno está en crisis. París entra en pánico. Pero aquella misma noche, un hombre llega a Verdún que lo cambiará todo. En la noche del 25 de febrero, Philippe Pétain llega a Verdún. El mariscal Joffre removió al general Er, que estaba al borde del pánico, y dio a Pétain mando total. Pétain tiene 60 años. Hijo de campesinos. Carrera lenta porque sus ideas eran impopulares. Mientras otros generales franceses predicaban ofensiva agresiva, elan, espíritu de ataque, Pétain enseñaba que el fuego mata. Que tácticas defensivas y poder de fuego superior ganan batallas. Herejía en un ejército obsesionado con ataques a bayoneta. En 1914, a los 58 años, era solo coronel considerando retirarse. La guerra reveló su competencia. Y ahora, en el momento más desesperante de Francia, es llamado para salvar Verdún. Pétain inmediatamente emite su orden famosa, Ils ne passeront pas. Ellos no pasarán. Pero Pétain no solo da órdenes inspiradoras. Implementa 3 innovaciones revolucionarias que salvarán Verdún y cambiarán la guerra moderna. Primera innovación, artillería centralizada. Reorganiza todos los cañones franceses en sistema unificado de mando. Ordena que cada pieza de artillería disponible sea traída a Verdún. Dentro de días, cientos de cañones adicionales están en posición. Su principio, para cada cañón alemán, un cañón francés responde. Segunda innovación, el sistema Noria de rotación de tropas. Diferente de alemanes y británicos que mantienen divisiones en la línea hasta destrucción, Pétain instituye rotación rápida. Divisiones pasan solo días en el frente antes de ser reemplazadas. Beneficios, tropas frescas siempre defendiendo. Desgaste psicológico minimizado. Y crucialmente, prácticamente todo el ejército francés servirá en Verdún, creando sentido compartido de sacrificio nacional.
Tercera innovación, la transformación logística. Y esta salvará literalmente a Francia. Con las líneas férreas cortadas, resta solo una carretera. Una sola carretera de Bar-le-Duc a Verdun. 75 kilómetros. Esta carretera debe transportar todo lo que Verdun necesita para sobrevivir. Tropas. Municiones. Comida. Agua. Suministros médicos. Y evacuar los heridos de vuelta. Pétain requisita 3.900 camiones. Todo camión disponible en Francia. Y organiza un sistema de transporte continuo. Camiones viajan en fila ininterrumpida, uno cada 14 segundos, 24 horas al día, durante 302 días. 14 segundos. Cuenta conmigo, un camión pasa. 14 segundos después, otro. 14 segundos, otro. Sin parar. Nunca. Para mantener la carretera operacional, Pétain designa 10.000 soldados exclusivamente para mantenimiento. Territoriaux, soldados más viejos, trabajan en turnos continuos. Reparando agujeros de proyectiles. Vertiendo piedra triturada bajo las ruedas de los camiones. 900.000 toneladas de piedra a lo largo de los meses. Removiendo vehículos rotos. Bajo lluvia. Bajo barro. Bajo bombardeo ocasional. La carretera es conocida como la Voie Sacrée, la vía sagrada. Porque es literalmente la línea de vida que mantiene Verdun vivo. Sin ella, la defensa colapsaría en días. Con ella, Francia puede resistir. 190.000 soldados son transportados en una sola semana de marzo. A lo largo de la batalla, prácticamente el 70% del ejército francés pasa por esta carretera. Yendo hacia Verdun. ¿O volviendo? Si sobrevivieron. 6 de marzo de 1916. Los alemanes perciben un problema fatal. Atacaron solo la orilla derecha del Mosa. Pero la artillería francesa en las alturas de la orilla izquierda, particularmente en dos colinas, Le Mort-Homme, el hombre muerto, y Côte 304, tiene visión perfecta de las posiciones alemanas. Y los martilla con fuego de flanqueo devastador. Cada avance alemán en la orilla derecha es masacrado por artillería de la orilla izquierda. Falkenhayn toma decisión reticente, expandir el ataque. Esto dobla el frente. Dobla las bajas. Pero no hay opción. El 6 de marzo, 3 divisiones alemanas atacan la orilla izquierda. Objetivo principal, Le Mort-Homme. Una colina de 295 metros. Sin características notables. Con nombre siniestro incluso antes de la guerra, el hombre muerto. Nadie sabe exactamente por qué. Pero el nombre se probará terriblemente profético. Entre el 6 de marzo y el 9 de abril, Le Mort-Homme cambia de manos más de una docena de veces. Los alemanes atacan. Bombardeo transforma la colina en paisaje lunar. Luego infantería ataca a través de la devastación. Captura la cresta tras combate brutal. Franceses contraatacan. Expulsan a los alemanes. Alemanes atacan nuevamente. El patrón se repite. Interminablemente. La colina, originalmente cubierta por bosque, es completamente desolada. Árboles reducidos a tocones astillados. La propia topografía cambia. Bombardeo continuo literalmente rebaja la altura de la colina en varios metros. Vaporizando suelo y roca. Trincheras son obliteradas y reexcavadas. Obliteradas nuevamente. Cadáveres son enterrados por explosiones, después desenterrados por otras explosiones, después reenterrados. Partes de la colina contienen más material humano que suelo. Un soldado francés escribe, es imposible describir el infierno de Mort-Homme. No podemos dormir, comer o beber sin estar cubiertos de cadáveres. Los muertos están apilados sobre los vivos, formando parapetos de carne humana. Cuando agarras la pared de la trinchera, tu mano se hunde en carne podrida. Y si piensas que eso ya es lo peor que Verdun ofrece, aún no has visto nada. Porque el cerco de Fuerte Vaux está por venir. Y la historia de una paloma que se convertirá en leyenda. A pocos kilómetros al oeste de Le Mort-Homme, la Côte 304 presencia carnicería idéntica. Los alemanes lanzan ataques masivos repetidos intentando capturar esta colina que domina el sector occidental. El 20 de marzo, tras bombardeo particularmente intenso, tropas alemanas capturan la cresta. Contraataques franceses inmediatos los expulsan. El 5 de abril, otro gran ataque alemán captura posiciones avanzadas. Nuevamente, contraataques franceses restauran la situación. Los combates son de extrema proximidad. Granadas. Pistolas. Palas de trinchera usadas como armas. Lucha cuerpo a cuerpo salvaje. Y luego está el gas. El 22 de marzo, los alemanes lanzan proyectiles de gas fosgeno contra posiciones francesas en Côte 304. El gas, Green Cross, llamado así por la marca verde en las municiones, es más pesado que el aire. Fluye hacia trincheras y refugios como líquido venenoso. Cientos de franceses se sofocan. Pulmones quemados internamente. Otros quedan ciegos temporalmente. Los franceses responden con sus propios ataques de gas. Soldados luchan con máscaras de gas primitivas que ofrecen protección limitada y hacen la respiración difícil. Muchos se sofocan cuando máscaras fallan o son dañadas por metralla. La guerra se ha convertido en algo más allá de lo humano. Violencia industrial pura. Un capitán francés, Charles Delbert, escribe en su diario, los hombres ya no son hombres.
Son bestias salvajes buscando solo una cosa, matar antes de ser matados. La civilización ha caído como una máscara. Lo que resta es solo el animal primitivo. Verdún quebró algo fundamental en el alma humana. Estamos llegando al momento crucial de esta batalla. El cerco épico del fuerte Vaux. Y la historia más improbable de Verdún, una paloma que se convirtió en héroe nacional. Si estás disfrutando este nivel de detalle, esta inmersión profunda en la historia, comparte este vídeo con alguien que también guste de historia militar profunda. Contenido así, documentales largos, bien investigados, detallados y honestos, es cada vez más raro. Compartir ayuda a mantenerlo vivo. Y ahora, vamos a uno de los episodios más dramáticos de toda la Primera Guerra Mundial. El cerco del Fuerte Vaux. 1 de junio de 1916. Fuerte Vaux. Más pequeño que Douaumont, pero aún formidable. Comandante, Mayor Sylvain Eugene Raynal. 49 años. Veterano experimentado. Tras días de bombardeo intenso, todas las comunicaciones telefónicas fueron destruidas. El fuerte está completamente aislado. Y entonces las tropas alemanas atacan. Pero esta vez es diferente. Diferente de Douaumont, Vaux está totalmente guarnecido. 600 hombres. Determinados a resistir. Los alemanes rodean el fuerte y atacan las entradas. Combates ocurren en los corredores subterráneos. Alemanes avanzan con lanzallamas y granadas. Franceses defienden cada metro con fusiles y ametralladoras. El fuerte se convierte en laberinto de horror. Corredores llenos de humo de granadas y lanzallamas. Heridos gimiendo en las enfermerías. Agua potable agotándose. Las cisternas del fuerte fueron dañadas por el bombardeo. Aire volviéndose irrespirable. Durante 6 días y 6 noches, la guarnición resiste. Las condiciones se deterioran horriblemente. Sin agua, hombres beben su propia orina para sobrevivir. Léelo de nuevo. Su propia orina. El calor en el fuerte es sofocante. Temperaturas externas de verano. Fuego continuo de los lanzallamas. Hombres colapsan por deshidratación. Heridos no pueden ser evacuados. Agonizan en las enfermerías. Munición se está acabando. Y no hay socorro viniendo. Mayor Raynal sabe que el final está cerca. Pero antes de rendirse, envía un último mensaje. A través del único medio que aún funciona. Una paloma. 4 de junio de 1916. Mayor Raynal escribe su último mensaje: estoy manteniendo la posición. Es urgente socorrerme. Es mi último mensaje. Amarra el mensaje en la pata de una paloma mensajera. La paloma se llama Vaillant. Valiente en francés. Raynal libera a Vaillant a través de una pequeña abertura en el fuerte. La paloma vuela a través del infierno. Sobre cráteres. A través de bombardeo. Esquivando metralla. Atraviesa nube de gas venenoso. Pero continúa volando. Cada batida de ala más débil. Finalmente, Vaillant aterriza en el palomar francés detrás de las líneas. Un soldado toma el mensaje. Y Vaillant colapsa. Muere de agotamiento y envenenamiento por gas. Más tarde, Vaillant recibirá póstumamente la Legión de Honneur francesa. La única paloma en la historia en recibir la más alta condecoración de Francia. Pero el mensaje llega demasiado tarde. Ningún socorro puede alcanzar Vaux. El 7 de junio, con agua completamente agotada, munición prácticamente acabada, hombres colapsando por deshidratación y asfixia, Raynal rinde reluctantemente el fuerte. Los alemanes, impresionados por la defensa heroica, permiten que Raynal mantenga su espada en reconocimiento de su coraje. 6 días de resistencia contra imposibilidad absoluta. Compraron tiempo crucial para Francia. Pero la crisis aún no ha pasado. Porque los alemanes están a punto de lanzar su ataque final. 22 de junio de 1916. 5 de la mañana. Los alemanes lanzan el mayor ataque de gas de la batalla. 116.000 proyectiles conteniendo gas difosgeno, Green Cross, son disparados contra posiciones francesas. 116.000 el gas, más pesado que el aire, fluye hacia trincheras y refugios como tsunami venenoso. 1.600 franceses mueren sofocados. Otros quedan ciegos. Otros tienen pulmones quemados permanentemente. Luego comienza el bombardeo convencional. Durante 2 días, la artillería alemana vierte devastación sin precedentes. Este es el empujón final. El último intento de quebrar Verdún. El 23 de junio, la infantería alemana ataca. Captura el devastado pueblo de Fleury. Fleury, que tenía 422 habitantes antes de la guerra, deja de existir. No queda una sola estructura reconocible. El pueblo cambiará de manos 16 veces en los próximos meses. Hoy, Fleury es un pueblo destruido oficialmente. Nunca fue reconstruido. Solo memoriales marcan dónde existió. El 11 de julio, los alemanes lanzan su ataque culminante. Objetivo, Fuerte Souville. Solo 4 kilómetros de la ciudad de Verdún. Si Souville cae, la carretera hacia Verdún está abierta. Este es el momento decisivo de toda la batalla. Soldados alemanes atacan a través del terreno devastado. Algunos grupos avanzados realmente alcanzan el parapeto del fuerte. El punto más profundo de penetración alemana de toda la batalla. Por breves momentos, parece que Souville caerá como Douaumont cayó.
Pero esta vez es diferente. Souville está totalmente guarnecido. Totalmente alertado. Y la artillería francesa, finalmente alcanzando superioridad numérica, vierte fuego concentrado devastador sobre los atacantes. Contraataques franceses, legión extranjera, tropas coloniales, expulsan a los alemanes del parapeto. Tras combate brutal de un día entero, los alemanes se retiran, dejando miles de muertos. Este es el punto alto de la marea alemana. Nunca más llegarán tan cerca de Verdún. Nunca más tendrán fuerzas para renovar la ofensiva. Porque a 100 kilómetros al noroeste, algo acaba de suceder que cambiará todo. 1 de julio de 1916. 100 kilómetros al noroeste de Verdún. Río Somme. Fuerzas británicas y francesas lanzan la ofensiva del Somme. La gran ofensiva aliada planeada para el verano de 1916. El primer día del Somme es el día más sangriento en la historia militar británica. 57.470 bajas británicas. Incluyendo 19.240 muertos. En un solo día. Pero el ataque alcanza su propósito estratégico, fuerza a los alemanes a desviar divisiones, artillería y suministros de Verdún al Somme. A partir del 1 de julio, la presión en Verdún disminuye dramáticamente. Los alemanes entran en modo defensivo, enfocándose en mantener ganancias en vez de avanzar. La crisis pasó. Verdún está salvado. Pero la batalla no acabó. Todavía no. Porque ahora es el turno de Francia de tomar la ofensiva. De recuperar todo lo que fue perdido. Y de transformar Verdún de humillación nacional en símbolo de resistencia que resonará a través de los siglos. Julio a septiembre de 1916. Verdún entra en fase de relativo estancamiento. Relativo solo en comparación con la furia anterior. Bombardeo nunca para. Combates diarios continúan. Pero sin grandes ofensivas. Ambos ejércitos están exhaustos. El calor del verano transforma el campo de batalla en horno fétido. Cadáveres de meses anteriores, imposibles de enterrar, se pudren al aire libre. El hedor es tan intenso que vómito es reacción común al llegar a las líneas. Enjambres de moscas azules se convierten en plagas bíblicas. Disentería y tifus se esparcen. Agua potable es escasa y frecuentemente contaminada. Soldados desarrollan oreja de Verdún, sordera permanente. Temblor de Verdún, temblores nerviosos incontrolables. Y lo que hoy llamamos PTSD pero entonces era llamado choque de proyectil. Algunos soldados simplemente enloquecen bajo la tensión. Pero mientras los hombres sufren, Nivelle y su subordinado, general Charles Mangin, apodado Le Boucher, el carnicero, por sus ataques costosos, planean contraofensivas para recuperar los fuertes perdidos. Munición y tropas son acumuladas. Nuevas tácticas son entrenadas. Tanques, entre los primeros de la historia, llegan a las líneas. Francia se está preparando para recuperar su honor. 24 de octubre de 1916. Nivelle y Mangin lanzan contraofensiva masiva. 3 días de bombardeo preparatorio vierten cantidad astronómica de proyectiles sobre posiciones alemanas. Luego la infantería francesa ataca en frente de 6 kilómetros. Esta vez, usando tácticas innovadoras. Pequeños grupos de infantería siguiendo inmediatamente detrás de Barry-Rowland, pared de fuego de artillería. Y por primera vez en Verdún, tanques. Tanques Schneider, entre los primeros de la historia. La mayoría se atasca o rompe. Pero algunos funcionan. Y aterrorizan a los alemanes. A las 11:30 de la mañana del 24 de octubre, infantería francesa, incluyendo regimiento colonial marroquí, recaptura Fuerte Douaumont. La fortaleza que había caído sin lucha en febrero es retomada en combate furioso. Más de 6.000 soldados alemanes son capturados dentro del fuerte. La recaptura de Douaumont es triunfo psicológico enorme. Campanas de iglesia tocan en París. La humillación de febrero es borrada. Una semana después, el 2 de noviembre, Fuerte Vaux es retomado. Esta vez sin combate, los alemanes evacuaron percibiendo que la posición era insostenible. La Paloma Vaillant es póstumamente vindicada. Entre el 15 y 18 de diciembre, los franceses lanzan la última gran ofensiva. En 3 días de combates intensos, recapturan pueblos destruidos. 11.000 soldados alemanes son capturados, junto con 115 cañones pesados. El 18 de diciembre de 1916, oficialmente, la batalla de Verdún termina. Tras 302 días, casi 10 meses, de matanza continua, la línea de frente está aproximadamente donde había comenzado el 21 de febrero. Geográficamente, casi nada cambió. Pero todo cambió. ¿Qué funcionó? El sistema Noria de Petain. Rotación rápida de tropas minimizó trauma psicológico. Prácticamente el 70% del ejército francés pasó por Verdún. Esto creó sentido compartido de sacrificio nacional. La Boye Sacrée. Logística impecable mantuvo la defensa viva. Y la artillería centralizada. Para cada cañón alemán, un cañón francés respondía. Casi nada funcionó como planeado. Falkenhayn quería desangrar a Francia hasta la muerte. Pero los alemanes sangraron también. Quería proporción de bajas de 2-1 o 3-1. Obtuvo casi 1-1. 337.000 bajas alemanas. 377.000 bajas francesas. Matemáticamente, un fracaso. ¿Qué cambió? Tácticas de infantería.
Pequeños grupos de infiltración, estos truppen alemanes, se probaron más eficaces que ondas masivas. Estas tácticas serían usadas por el resto de la guerra. La importancia absoluta de artillería y logística fue confirmada. Fuertes modernos, si adecuadamente guarnecidos, eran aún valiosos. La lección de Douaumont no fue los fuertes son inútiles, fue no abandonen sus fuertes. PTSD fue reconocido como problema serio. Aunque no tratado adecuadamente. Y guerra química fue completamente normalizada. Un horror que permanecería. Verdun se convirtió en el símbolo máximo de la Primera Guerra Mundial para Francia. Ils ne passeront pas. Ellos no pasarán. Y no pasaron. Pero el costo fue catastrófico. 714.231 hombres muertos, heridos o desaparecidos. 9 pueblos completamente destruidos. Nunca reconstruidos. 100 kilómetros cuadrados de bosque completamente devastados. 40 a 60 millones de proyectiles disparados. El propio paisaje cambió permanentemente. Hoy, aún puedes visitar Verdun. El campo de batalla es preservado como memorial. La Somme Rouge, área aún tan contaminada por explosivos y químicos que entrada está prohibida. El osario de Douaumont contiene restos de 130.000 soldados nunca identificados. Cementerios con cruces blancas se extienden más allá del horizonte. El bosque creció nuevamente, pero el suelo aún está lleno de explosivos no detonados. Cráteres aún visibles 100 años después. Verdun no fue solo una batalla. Fue trauma nacional permanente. Fue el lugar donde Francia probó que resistiría a cualquier costo. Y fue el lugar donde la inocencia del siglo XIX murió completamente. Donde nació el mundo moderno. Forjado en fuego y sangre. Esta fue la historia completa de la batalla de Verdun. 302 días de infierno. 714.000 bajas. Una sola carretera que salvó a Francia. Una paloma que se convirtió en héroe. Y hombres, franceses y alemanes, que sufrieron más allá de la comprensión humana. La historia de Verdun nos muestra algo fundamental sobre la guerra. No hay gloria. Solo sufrimiento. Y sacrificio. Y la pregunta permanente, ¿valió la pena? Geográficamente, casi nada cambió. Pero Francia resistió. Y esa resistencia moldeó el siglo XX. ¿Y tú? ¿Qué pensaste de esta batalla? ¿Conocías estos detalles? ¿La historia de Vaillant? ¿La Boye Sacrée? ¿El cerco de Vaux? ¿Qué parte te impresionó más? Deja tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste este documental profundo de 55 minutos, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más documentales históricos como este. En el próximo vídeo, exploraremos la batalla del Somme, donde 57.000 británicos cayeron en un solo día. El día más sangriento de la historia militar. Y una historia tan brutal como Verdun. Hasta entonces. Y nunca olviden, ils ne passeront pas. Visto blanco grueso metadata completa, visto blanco grueso descripción con marcas de tiempo 00, 00-55, 00, visto blanco grueso tags, 60 tags optimizadas, visto blanco grueso -12 a 3, introducción y contexto, visto blanco grueso -15, 00-30, 00, fases 1 a 2 y Boye Sacrée, visto blanco grueso -30, 00-45, 00, fases 3 a 5 y punto culminante, visto blanco grueso -45, 00-55, 00, fases 6 a 7. Análisis, legado y conclusión, gancho impactante en primeros 60 segundos, 3 CTAs estratégicamente posicionados, 12 minutos, 34 minutos, 53 minutos, 7 fases completas de batalla detalladamente narradas, historias personales. Driant, Jubaire, Petain, Raynal, Vaillant, Delbert, análisis táctico profundo, legado e impacto histórico, descripciones visuales detalladas para generación de imágenes por IA, ritmo variable manteniendo engagement, equilibrio entre datos históricos y emoción humana, conclusión satisfactoria con